Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, los alumnos del Tecnológico Superior de Huatusco les platicaremos de un tema muy importante, el cual está llena de procesos para la prevalencia de la biodiversidad y la vida que se llama ciclos biogeoquímicos, con mi equipo de biología dirigido por el profesor José Isaac Zamora Morales. El equipo está conformado por Jesús Serrano Santeco, César Gael González García, Mari Carmen López Tiburcio, Aldo Reyes Morales, Rosa María Herrera Sánchez, Joel Zapata Illescas, Zair Illescas Toral, Jesús Yeraí Tejeda Reyes, Luis Javier y obvio su servidor Iván Alejandro Cortina Montiel. Espero que este video sea de su agrado. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Los ciclos biogeoquímicos son circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente, que garantizan el reciclaje constante de los nutrientes necesarios para la vida. Estos ciclos incluyen procesos de transporte, producción y descomposición, permitiendo la conversión de materia orgánica a inorgánica y viceversa. Son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que aseguran la disponibilidad de elementos esenciales como el carbono, el nitrógeno y el fósforo. La importancia de los ciclos gaseosos. Los ciclos biogeoquímicos gaseosos son cruciales para el mantenimiento del equilibrio ecológico, permiten la circulación de nutrientes esenciales y regulan el clima, lo que es vital para la sostenibilidad de los ecosistemas. Sin estos ciclos, los elementos necesarios para la vida no estarían disponibles en las formas adecuadas para los organismos vivos. Estos ciclos son ejemplo de cómo los elementos químicos se mueven entre los organismos, el suelo, el agua y la atmósfera, garantizando la continuidad de la vida en la Tierra. El ciclo biogeoquímico del carbono es el proceso mediante el cual el carbono circula sobre la Tierra involucrando varias etapas. Fijación del carbono. A través de la fotosíntesis, las plantas absorben CO2 de la atmósfera y lo convierten en materia orgánica. Respiración. Los organismos vivos liberan CO2 de nuevo a la atmósfera al respirar. Descomposición. Los descomponedores convierten la materia orgánica en CO2 y nutrientes que regresan al suelo. Almacenamiento. El carbono se almacena en diferentes reservorios como los océanos, la atmósfera y la biosfera. Este ciclo es crucial para la regulación del clima y el mantenimiento de la vida en la Tierra. Ciclo del oxígeno. Es un ciclo biogeoquímico gaseoso. La importancia del ciclo del oxígeno radica en lo imprescindible que es este elemento para la vida en el planeta. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno, O2, que las plantas producen, y luego exhalamos gas carbónico. Este elemento se combina con el carbono e hidrógeno para formar otras moléculas esenciales para la vida. El dióxido de carbono CO2 y el agua H2O, las plantas y los fotosintetizadores como los diatomeas son los únicos capaces de convertir el dióxido de carbono CO2 en oxígeno. En la respiración celular se reduce el oxígeno para la producción de energía, generándose dióxido de carbono, y en el proceso de fotosíntesis se originan el oxígeno y glucosa a partir del agua, dióxido de carbono CO2 y radiación. El ciclo del nitrógeno es un proceso biogeoquímico que mueve el nitrógeno entre la atmósfera, el suelo, el agua y los organismos vivos. Sus etapas principales son la fijación, conversión de nitrógeno atmosférico en amonio, la nitrificación, oxidación de amonio a nitratos, la asimilación, absorción por plantas y otros organismos, la amonificación, descomposición de materia orgánica en amonio, y la desnitrificación, conversión de nitratos de vuelta a nitrógeno gaseoso. Etapas principales del ciclo del nitrógeno. Fijación. El nitrógeno atmosférico se convierte en amonio. Esto lo hace principalmente bacterias especializadas, fijación biológica, y también por procesos abióticos como los rayos. Amonificación. Cuando los organismos mueren, las bacterias descomponen la materia orgánica, liberando nitrógeno en forma de amonio. Nitrificación. Las bacterias oxidan el amonio primero a nitrito y luego a nitrato, la forma que las plantas pueden absorber más fácilmente. Asimilación. Las plantas absorben al nitrato o el amonio del suelo y lo incorporan en sus tejidos para producir proteínas y ácidos nucleicos.
Los animales obtienen nitrógeno al consumir plantas u otros animales. Desnitrificación. Las bacterias desnitrificantes convierten los nitratos del suelo de vuelta a gas nitrógeno, que regresa a la atmósfera, completando así el ciclo. El ciclo del hidrógeno ocurre principalmente dentro del ciclo del agua, ya que el hidrógeno forma parte de las moléculas de agua. Número 1. Evaporación y transpiración. El sol calienta los ríos, lagos y océanos, haciendo que el agua se evapore y suba como vapor al cielo. Las plantas también liberan vapor por sus hojas. A esto se le llama transpiración. Número 2. Transporte del vapor. Ese vapor de agua que contiene hidrógeno se mueve por la atmósfera. Número 3. Precipitación. Cuando el vapor se enfría, forma nubes y luego cae en forma de lluvia, nieve o granizo. Número 4. Escorrentía y filtración. El agua vuelve a la superficie terrestre, llenando ríos, lagos y filtrándose el suelo. Número 5. Retorna al océano, cuando finalmente el agua regresa al mar, donde el ciclo empieza otra vez. En resumen, el ciclo del hidrógeno se da cuando el hidrógeno del agua se mueve continuamente en la Tierra, los seres vivos y la atmósfera, siendo las mismas etapas que el ciclo del agua. Los ciclos sedimentarios son procesos biogeoquímicos que involucran elementos como el fósforo, el azufre y el calcio, y tienen su principal reservorio en la corteza terrestre, las rocas y los sedimentos. Estos ciclos ocurren lentamente e influyen en la meteorización de rocas, la erosión y el transporte de sedimentos, su deposición y finalmente la litificación, compactación y cementación, para formar nuevas rocas sedimentarias, completando así el ciclo. A diferencia de los ciclos gaseosos, carecen de una fase atmosférica importante. Fases principales del ciclo sedimentario. Número 1. Meteorización y erosión. Las rocas se descomponen por la acción del viento, el agua, lluvias, ríos y la temperatura produciendo sedimentos. Número 2. Transporte. Los sedimentos son movilizados por agentes como el agua, ríos, glaciares y el viento, llevándolos a otras áreas. Número 3. Deposición. Los sedimentos se acumulan en un nuevo lugar, por ejemplo, el fondo de un lago o el océano, cuando el agente de transporte pierde su energía. Número 4. Litificación. Con el tiempo, las capas de sedimentos se compactan y los minerales que fluyen a través de ellos actúan como cemento, uniéndolos para formar roca sedimentaria sólida. Número 5. Exposición. Los procesos geológicos pueden elevar las rocas sedimentarias a la superficie, donde la meteorización y la erosión pueden comenzar un nuevo ciclo. Dos ejemplos de ciclos sedimentarios son el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Ciclo del fósforo. Describe el movimiento de este elemento a través de la litosfera, hidrosfera y biosfera. A diferencia de otros ciclos, este no tiene una fase atmosférica significativa, lo que le hace muy lento. Es un elemento muy importante, ya que es componente clave del ADN, ARN, ATP de los huesos y dientes, y se lleva a cabo a través de varias etapas como meteorización. Las rocas y minerales que contienen fósforo se descomponen por la acción del viento, la lluvia y otros agentes erosivos, liberando fosfatos al suelo y al agua. Absorción por las plantas. Estas absorben los fosfatos inorgánicos del suelo a través de sus raíces para incorporarlos a sus moléculas. Absorción por los animales. Estos obtienen el fósforo al consumir plantas u otros animales y lo utilizan para formar sus propias moléculas como huesos y conchas. Descomposición y mineralización. Cuando plantas y animales mueren, los organismos descomponedores como bacterias y hongos liberan los fosfatos orgánicos de sus restos, devolviendo el fósforo al suelo de forma inorgánica. Sedimentación y formación de rocas. Los fosfatos inorgánicos pueden ser arrastrados por el agua hasta lagos o mares, donde se acumulan en el fondo, se comprimen y forman nuevas rocas fosfatadas. Subducción a través de la actividad geológica. Estas rocas fosfatadas pueden ser devueltas a la superficie terrestre, reiniciando el ciclo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el azufre que sale de los volcanes o de las fábricas? Bueno,
Todo eso forma parte del ciclo del azufre, un proceso natural, aunque también influido por los humanos, que mantiene el equilibrio de este elemento en la Tierra. Todo empieza cuando los volcanes y las industrias liberan dióxido de azufre, CO2, a la atmósfera. Este gas, al mezclarse con el agua de las nubes, forma ácido sulfúrico, que luego cae en la lluvia, sí, lo que conocemos como lluvia ácida. Cuando el azufre llega al suelo, las plantas lo absorben y lo incorporan a su estructura. Luego los animales obtienen ese azufre al alimentarse. Cuando los seres vivos mueren o producen desechos, esos restos se descomponen, liberando de nuevo azufre al suelo, donde puede transformarse en sulfatos o incluso en combustibles fósiles con el paso del tiempo. Finalmente, estos compuestos pueden volver a la superficie por la sedimentación o mediante la acción humana, reiniciando el ciclo. Así que básicamente el azufre nunca se queda quieto. Viaja por el aire, la tierra, el agua o incluso por los seres vivos, repitiendo su recorrido una y otra vez. Con esto terminamos nuestro video. En nombre de todo nuestro equipo, agradecemos su atención y esperamos que nuestro trabajo les haya gustado y sobre todo que les haya parecido interesante. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.